Hoy hablaremos de un tema muy común, pero muy importante, el síndrome diarreico agudo. Yo soy el Dr. Rojas y estoy en la Academia Médica del Dr. Rojas. Les invitamos entonces a estar viendo este video. Lo primero que vamos a hacer es definir entonces qué es el síndrome diarreico, ¿ya? El síndrome diarreico agudo se definiría como este síndrome en el cual hay presencia de deposiciones líquidas o semilíquidas al menos 3 veces al día y al menos 2 semanas, ¿ya? Porque ese es el periodo que definió la Organización Mundial de la Salud para definir el síndrome diarreico agudo. Causas para esto hay muchos, generalmente son infecciosas. Bacterias como Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, virus como rotavirus, norovirus, entre otros, algunos parásitos como Giardia lamblia, entre otros parásitos que pueden generar diarrea. O sea, hay varias causas y la mayoría son infecciosas. Pero también existen algunas causas que no son infecciosas, como medicamentos, intolerancias a algunos tipos de alimentos, enfermedades inflamatorias intestinales, entre otras enfermedades que vamos a conversar en más detalle en el video. Los síntomas principales son la diarrea, bueno, también pueden aparecer dolor abdominal, fiebre, malestar general, náuseas, vómito. Por lo tanto, aunque generalmente cuando uno habla de síndrome diarreico agudo, lo que marca es esta diarrea, este cuadro de deposiciones líquidas o semilíquidas, también los otros síntomas podrían estar presentes y uno los puede ir a buscar dirigidamente. Otras cosas que uno puede ver son las complicaciones de estos síndromes diarreicos, como las deshidrataciones, y producto de las deshidrataciones podrían ser alteraciones hidroelectrolíticas, con incluso alteraciones del sistema nervioso central y por lo tanto de la conciencia, mayor fatiga, mayor cansancio, incluso uno puede ver alteraciones en la absorción, pérdida de apetito, pérdida de ganas de hacer un montón de cosas, como complicaciones habituales de un síndrome diarreico agudo. Ahora, en niños esta deshidratación puede ser grave, incluso tienen riesgo vital. Por eso es importante conocerlo y poder manejarlos de la manera más adecuada. Para poder diagnosticar correctamente un síndrome diarreico agudo, lo importante primero es tener una buena historia clínica. O sea, en lo que uno hace conversando con los pacientes es preguntar sobre la duración de la diarrea, cuánto tiempo la tienen, cuántas veces al día, de qué características tienen estas deposiciones, si hay otros síntomas asociados. Uno en general pregunta si han viajado a algún lugar, si han estado en algún lugar distinto o en alguna situación distinta, si han consumido agua en algún lugar que quizás no esté bien preparada, que no sea un agua potable. Uno pregunta por el consumo de alimentos, algo fuera del usual que ustedes hayan podido consumir. Y todas esas cosas nos van ayudando a encontrar la causa eventual de este síndrome diarreico. Y efectivamente existen una serie de exámenes complementarios que uno puede solicitar según lo que uno va viendo, que van desde coprocultivo, PCR enteropatógeno, donde hay varias pruebas para determinar en esas deposiciones la bacteria o el virus que pueda estar causando este. Existen exámenes parasitológicos, existe una serie de exámenes de sangre donde uno va a medir parámetros inflamatorios o pruebas hepáticas o algunos parámetros específicos. Y existen además un montón de pruebas que miden antígenos o anticuerpos virales o bacterianos que pueden ayudarnos a determinar la causa que está generando este síndrome diarreico. Eventualmente uno también puede considerar hacer estudios con colonoscopías que nos van a ayudar muchas veces, sobre todo en los cuadros malabsortivos o la sospecha en este caso, síndromes inflamatorios intestinales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, e incluso en los cánceres. El cáncer también puede ser una causa de síndrome diarreico. Generalmente esos no son agudos, uno los descubre en agudos, pero forman cuadros diarreicos crónicos, igual que la enfermedad inflamatoria intestinal. Voy a agregar algunos detalles entonces en el tema infeccioso. ¿Ya? Hay varias causas entonces infecciosas de síndrome diarreico agudo. De las bacterianas, las más importantes, Escherichia coli. ¿Ya? Escherichia coli, hay varias variantes que pueden generar cuadros más complicados como la enterotoxigénica. Esta es principalmente causada en viajeros y se provoca por, o se produce por toxinas que provocan mayor secreción de agua y por lo tanto mayor movimiento de agua y de electrolitos hacia el intestino y mayor diarrea. También tenemos la Escherichia coli enteromorrágica, que produce la toxina Chiga, que puede causar diarrea directamente, que en general esta puede ser sanguinolenta y puede producir el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? O hemolítico urémico, según como lo conozcan. Tenemos la Escherichia coli enteropatógena,
que este es más frecuente en niños, provoca en general diarrea acuosa. Tenemos la enteroagregativa, que esta es más persistente en niños y adultos, la verdad es que en ambos, y también se asocia entonces al viajero. ¿Ya? Entonces, echericha con la primera. La segunda, la salmonela. La salmonela puede ser no tifi o tifi. La no tifi en general genera diarrea, fiebre, dolor abdominal y es transmitida por alimentos como huevo, carne, productos lácteos, entre otros. La salmonela tifi generalmente genera fiebre, que puede generar fiebre, la clásica fiebre tifoidea o paratifoidea, y puede generar más enfermedades que son sistémicas, o sea, en todo el cuerpo este malestar, además de la misma síndrome diarreico. Después tenemos las chiguelas. Las chiguelas tenemos varias variantes, Somnei, Flexneri, Disenteriae, Voldi, que en general provocan disentería, o sea, cuadros que son diarreicos y sanguinolentos, con mayor mucosidad, ¿ya? Generalmente con dolor abdominal severo y fiebre en muchas ocasiones. ¿Ya? Después tenemos Campylobacter. Generalmente asumimos el Campylobacter en más riesgo en aquellos que consumen carne animal de aves que estén mal cocidas y estas provocan diarrea acuosa, sanguinolenta, fiebre, dolor abdominal. Otros podrían ser el cólera, Vibrio cholerae, que es el causante de la cólera, una enfermedad, una diarrea muy acuosa, profusa, grave, que genera estas heces en agua de arroz, así se le llamaba, ya que puede provocar deshidratación muy rápida e incluso la muerte en personas, incluso adultas, si es que esta no es tratada a tiempo. Por lo tanto, el cólera en general es muy grave. Después podríamos tener Clostridium difficile, y aquí hay que dar un apartado especial porque este es el típico síndrome diarreico secundario al uso de antibióticos y por lo tanto uno de los cuadros que vemos mucho en los pacientes hospitalizados y que uno busca en los pacientes hospitalizados, porque estos pacientes que han estado usando antibióticos al matar otras floras digestivas, o sea, otras bacterias y alterar la microbiota intestinal, permiten que esta bacteria, que es un Clostridium difficile, que cuando está la microbiota sana no puede crecer mucho, al haber el uso de antibióticos puede este Clostridium aumentar y crecer exponencialmente generando estos cuadros graves que generalmente pueden generar colitis pseudomembranosa, síndrome diarreico severo, megacolon tóxico, fiebre, dolor abdominal y cuadros complejos que requieren manejo antibiótico varios días. Otras bacterias podrían ser la Yersinia, que esa se asume que se asocia al consumo de carne de cerdo y generalmente genera dolor abdominal, diarrea y puede imitar la apendicitis porque generalmente duele harto hacia el lado derecho. Otra, Bacillus celerius, que en el fondo especialmente se da en consumo de arroz y pastas mal cocidas. Otras que pudiesen ser que más bien por consumo mal preparado de los alimentos que vengan contaminados podría ser por Staphylococcus aureus y este clásicamente genera vómitos rápidos y diarrea que es relativamente rápida tras el consumo de alimentos. Entonces uno consume crema o productos, alimentos, carnes que estén contaminadas con Staphylococcus aureus y uno rápidamente tiene náuseas, vómito y diarrea. Otros cuadros infecciosos. Salgamos un poquito de las bacterias, nos quedan varias bacterias, pero como mencionamos las principales, vámonos ahora a virus. De los virus, el más importante, rotavirus, ¿ya? Principalmente causa diarrea severa en niños menores de 5 años, incluso tiene riesgo vital y tiene una mortalidad importante asociada en los cuadros diarreicos por rotavirus. ¿Ya? Causa, por lo tanto, diarrea bien acuosa, vómitos, fiebre en niños y la gracia de este es que tiene vacuna. Otro virus clásico, el norovirus, ha provocado varias veces brotes epidémicos, especialmente en lugares cerrados, como guarderías, en algunos lugares como cruceros, qué sé yo, provoca diarrea acuosa, vómitos, náusea, fiebre, y es bien típico. Otros podrían ser el adenovirus, más habitual en niños y habitual que genera otros cuadros, más bien respiratorios, pero puede ser causa de diarrea, acompañar fiebre y dentro de otros. Otros virus podrían ser astrovirus, sapovirus, que al final tienen cuadros bastante similares. En el caso de los astrovirus, más habitual en niños y en adultos mayores. Y el sapovirus es bastante similar al norovirus, en el fondo diarrea acuosa, dolor abdominal, náusea. Ya por lo tanto, de los virus en general, otro concepto es que casi todos los virus respiratorios también pueden generar diarrea, y así como afectan las vías respiratorias, también pueden inflamar las células intestinales y por lo tanto generar diarrea. Por eso cuando uno se resfría, o muchas veces cuando uno se resfría, también puede tener un síndrome diarreico asociado.
Otros agentes infecciosos son los parásitos. Yo les mencionaba Giardia lamblia. La Giardia se caracteriza por generar diarrea acuosa, mal absortiva, con distensión abdominal, harta flatulencia, y generalmente esta se transmite por agua contaminada o por alimentos contaminados. Otro parásito típico, Entamoeba histolítica, ya causantes de diarreas que son más bien disentéricas a medianas, por lo tanto es por consumo en general de aguas contaminadas, que típicamente genera una diarrea con moco, sangre, dolor abdominal y puede muchas veces causar abscesos hepáticos, donde uno ve más este tipo de bacterias en aquellos que han tomado agua en aguas estancadas mucho tiempo. Clásicamente, aguas de un cementerio, niños que hayan tomado aguas de algún florero que haya estado, por ejemplo, en un cementerio, se puede enfermar de este tipo de parásitos. Otros parásitos, los Cristosporidium, ¿ya? Estos generan síndromes diarreicos agudos, pero son especialmente vistos en pacientes inmunocomprometidos, ¿ya? Y se transmiten generalmente por aguas contaminadas. Y hay otras ciclosporas, pero que finalmente son más bien de pacientes que sean inmunocomprometidos, ¿ya? Por lo tanto, existen otros parásitos que pueden generar diarrea y otras bacterias también, pero estas que mencionamos son las principales. Dentro de las causas no infecciosas de diarrea vamos a mencionar quizás las principales. Las primeras tienen que ver con los medicamentos, y entre los medicamentos, lo primero, los antibióticos. Aunque existe efectivamente la infección por Clostridium difficile, que es una bacteria que aparece secundaria al uso de antibióticos, o más bien porque el cuerpo tenía antes Clostridium difficile y aparece entonces cuando uno mata las bacterias que protegen al cuerpo, en el fondo la microbiota intestinal normal. Existe otra enfermedad que puede ocurrir por el uso de antibióticos, que son las disbiosis o disbacteriosis, que en el fondo cuando uno usa antibióticos y altera la flora intestinal, esto puede generar básicamente diarrea por esta alteración de la flora intestinal. Otros medicamentos que pueden generar diarrea, los laxantes, que de hecho los usamos para aliviar y solucionar la constipación cuando cuesta ir al baño, cuando uno toma mucho laxante o laxante por error o sobredosis de laxante, uno puede generar un síndrome diarreico. Otros medicamentos que pueden generar diarrea son en general los antiácidos, sobre todo si es que tienen magnesio, ¿ya? Y la verdad, la diarrea y el dolor abdominal se describen como una complicación secundaria prácticamente de todos los medicamentos, ¿ya? Todos los medicamentos, dentro de las eventuales posibles complicaciones están los síntomas gastrointestinales. Después tenemos las intolerancias alimenticias. Principalmente los que uno más ve son a la lactosa, la intolerancia a la lactosa, pero también existen a la fructosa, al sorbitol, al gluten. La enfermedad celíaca también puede generar síndromes diarreicos por esta intolerancia alimenticia, dentro de otras enfermedades que pueden generar síndromes diarreicos. Después tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal. Principalmente aquí son dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Generalmente estos generan cuadros diarreicos que son crónicos, pero las primeras veces cuando uno descubre esta enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa son en general por síndromes diarreicos agudos, que la característica es que estos en general van acompañados con sangre, resto hemático y harto dolor. Entonces ahí uno, en gente joven sobre todo, piensa y estudia como enfermedad inflamatoria intestinal. Existen otras condiciones que pueden generar síndromes diarreicos sin ser infecciosas, como son el colon irritable. El síndrome de colon irritable puede generar entre unas subvariables diarrea. Generalmente el colon irritable varía de cuadros de constipación con cuadros diarreicos en otras ocasiones. Otras condiciones que pueden generar síndromes diarreicos pueden ser el hipertiroidismo. Al aumentar mucho la actividad y el metabolismo generan diarrea. Algunas intoxicaciones alimenticias, como el pescado con escombroide, otras enfermedades autoinmunes que eventualmente puedan inflamar la zona intestinal, lupus, artritis reumatoide, sarcoidosis, amiloidosis, dentro de otras varias enfermedades autoinmunes que pudiesen generar diarrea como parte de sus síntomas generales. El manejo. Para el manejo o tratamiento lo más importante es la rehidratación. Por lo tanto es súper importante poder recuperar la cantidad de líquido perdido, y para eso ocupamos un montón de soluciones hidratantes. Primero, vía oral. Uno siempre debería preferir la vía oral con eventualmente sales de rehidratación para poder ir mejorando, pero a medida que son pacientes más complejos, uno puede aumentar la frecuencia de estas sales de hidratación y eventualmente considerar la rehidratación endovenosa a través de soluciones fisiológicas como el suero fisiológico, que es la solución salina al 0,9%, o un suero
suero Ringer u otro tipo de sueros que nos permiten aumentar y mejorar la hidratación de los pacientes. Después, es importante la dieta. Uno recomienda en general cuando uno está con un síndrome diarreico, dietas bajas en fibra. La fibra es buena, nos ayuda a ir al baño, nos ayuda a mantenernos un buen tránsito intestinal. Pero si uno está con diarrea, uno se puede ir por el baño. O sea, literalmente hay que evitar los consumos altos de fruta y verdura. Las otras cosas que uno debería evitar cuando uno está con síndrome diarreico son los alimentos altos en grasa, los lácteos, el café, la cafeína uno también prefiere evitarla, ¿ya? Y preferir por lo tanto alimentos blandos, fáciles de digerir. Lo otro que uno suele utilizar son una serie de medicamentos que pueden ser, en el caso de alguna bacteria, antibióticos específicos para esa bacteria, y en algunos casos uno usa algunos antidiarreicos, que eventualmente las mejores opciones que podemos estar usando son los probióticos, porque estos nos permiten, a la vez que disminuye la diarrea, recuperar la flora intestinal normal y positiva y así ayudarnos a andar mejor y más rápido, ¿ya? Por lo tanto, los probióticos tienen una eficacia probada y son muy recomendados en cuadros diarreicos agudos. Prevención. Prevención de síndrome diarreico incluye primero una buena higiene personal, aseo de manos, lavado de manos frecuente, sobre todo siempre después de ir al baño, antes de comer. Preocuparse también quien cocine, lavarse muy bien las manos antes de cocinar. Segundo punto en prevención, la seguridad alimentaria. Preferir siempre consumir agua potable, ya, o agua que venga envasada, que tú tengas la seguridad que esté bien preparada. Preocúpate de cocinar adecuadamente los alimentos que vas a consumir. Evita, por lo tanto, los alimentos crudos o mal cocidos, porque estos pueden aumentar el riesgo de estar infectados con alguna bacteria, virus o algo que te pueda afectar. Existen también para muchos casos algunas vacunas, entonces la prevención también tenemos que incluir el tema de las vacunas para ciertos patógenos, específicamente el rotavirus en niños. Muy bueno usar vacunas en niños para disminuir las complicaciones graves del rotavirus. Por lo tanto, y en resumen, el síndrome diarreico agudo es una enfermedad muy típica, muy común, pero es manejable, y es muy manejable con medidas relativamente fáciles de conseguir, ¿ya? Si tú tienes síntomas severos, si llevas con una diarrea que lleva mucho tiempo, si tienes síntomas de alarma, no dudes en consultar con algún profesional para poder hacer el estudio adecuado y dirigido que te ayude a andar mucho mejor. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte a este canal, compartirlo con tus seres queridos, dale me gusta y nos vemos entonces en un próximo video, que te vaya muy bien.